el Partido Revolucionario Moderno hizo una propuesta de reforma a la Constitución Dominicana que, entre otros puntos, replantea la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la unificación de las elecciones, la eliminación del arrastre electoral y la forma y tiempo en que se elegirán los integrantes de las altas cortes. Vamos a hablar sobre esta propuesta multidimensional, pudiéramos decirle, porque traspasa distintas aristas de la vida pública, y lo hacemos con el jurista y docente experto en Derecho Constitucional, Roberto Medina Reyes. Roberto, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miralba, Roberto, Pinky y a todo el elenco del programa. Pues hablemos sobre esto. ¿Qué te parece, antes de entrar en detalle, esta propuesta de reforma? Claro. Bueno, mira, lo primero que hay que destacar es que la Constitución tiene dos grandes partes, para que podamos entender qué es lo que va a tocar la reforma o qué se propone tocar la reforma, que es una parte dogmática en la cual se regulan los derechos fundamentales y sus garantías, los derechos que tienen los individuos y cómo exigírselos al Estado, y tiene una parte orgánica, que es todo lo que está vinculado con el aparato institucional. Es lo que denomina Roberto Gargalera como la sala de máquinas, ¿verdad? Lo que intenta este proyecto es básicamente tocar la parte orgánica y, conforme el propio proyecto establece, democratizar la palanca del poder, fortaleciendo los controles, las distintas instituciones que establecen controles sobre los órganos que ejercen el poder político. Y básicamente este proyecto pues toca 7 áreas generales, que luego podemos entrar en detalle, ¿verdad? Toca el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República, toca el procedimiento de creación legislativa, toca la configuración de las altas cortes, la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo Nacional de la Magistratura, el régimen electoral y la Contraloría General de la República. Podríamos entrar más adelante en detalle sobre esto. Y establece un conjunto de medidas que, a mi juicio, de entrada lo adelanto, pues pueden ser fácilmente logrables con medidas menos complicadas que un proceso de reforma constitucional. Es decir, efectivamente hay unas buenas intenciones por parte del Poder Ejecutivo, de la Administración Central, de fortalecer los órganos de control, pero a mi juicio esas medidas que ellos pretenden adoptar se puede hacer a través de aparatos legislativos sin tener que someter al paciente a una cirugía de corazón abierto, que es bastante arriesgada por todos los intereses políticos que se pueden colar dentro de una reforma constitucional. Por ejemplo, vamos a ir como Jack el Destripador por parte. Vamos a concentrarnos en la figura de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Vamos a eso. Creo que el problema ha estado en quién nombra el Ministerio Público, quién nombra el procurador y las funciones. Hubo un debate a propósito del tema de la independencia, que creo que fue mal presentado a la opinión pública, porque de lo que se trataba era que la justicia fuera independiente, porque la actual Procuraduría o el actual Ministerio Público, en la estructura tal cual manda la Constitución, se debe al Ejecutivo, forma parte del Ejecutivo, se debe al presidente, el presidente nombra al procurador. De hecho, doña Miriam Germán está nombrada por Luis Abinader. Nadie piense que fue obra de un milagro. El decreto lo mandó a hacer Abinader, lo hizo Antoliano Peralta, y lo único diferente fue que él le tomó juramento delante de una persona, invitó a una procuradora de persecución y las hizo jurar por la patria, como el resto de los funcionarios, y se hizo aparte. Pero forma parte del mismo gabinete, y lo único es que él no la llama para ciertas cosas, cosa que me parece un error también. Si el tema de la persecución criminal del Estado tiene que ser responsabilidad también del presidente,
No es solo de la fiscal o del fiscal. El presidente también. El presidente es responsable del motín de la Victoria también y de buscarle una solución. Bueno, en medio de esto, ¿cómo lo queremos ver? Leonel Fernández dice que eso está escrito y que si está escrito, ningún presidente puede llamar al procurador para decirle, mete a este preso o no lo metas. ¿Puede eso regularse más allá de lo que está regulado? Por ahí creo que sería bueno comenzar. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que se propone? Para que la gente tenga una idea. ¿Quién persigue el crimen? ¿Quién dirige las cárceles? ¿Quién se encarga de los muertos en el INASIF? Para que la gente, para aplatanarlo. Y entonces pasar a cómo se va a seleccionar la procuradora fiscal o la fiscal general, el resto de los fiscales de corte, como se le nombra en la propuesta, es una terna, va al Congreso, quien lo nombra, para que la gente entienda eso y hasta dónde se garantiza la independencia del accionar en la persecución del crimen más allá de lo que hoy está escrito. Se necesita reformar la Constitución para garantizar esa separación de funciones y la independencia del que le toca perseguir el crimen. Bien, vamos a empezar con qué tenemos, ¿verdad? De cara al Ministerio Público. Como bien señalas, Roberto, el Procurador General de la República, es designado directamente por el Presidente de la República porque se trata de una función de libre nombramiento y remoción. Una vez es fijado en esas funciones, pues la Constitución garantiza un grado de independencia. Ya está contemplado en la Constitución de 2010 que el Procurador General de la República goza de una autonomía reforzada para llevar a cabo sus funciones sin ningún tipo de injerencia política, ¿verdad? El segundo aspecto es que el Procurador General de la República se encarga de dos asuntos. Por un lado, la persecución del crimen y por otro lado, la responsabilidad de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto de iniciativa de reforma constitucional? Por un lado, algo bastante simple, empecemos por lo más fácil, modificar el nombre de Procurador General de la República para que se denomine Fiscal General de la República, lo cual eso no tendría ningún tipo de cambio sustantivo, ¿verdad? Es importante. Luego, limitar las funciones del procurador a la persecución del crimen y traspasar o trasladar las funciones de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad al Poder Ejecutivo, a la Administración Central, lo cual a mi juicio no es necesario realizar una reforma constitucional porque la implementación y la formulación de la política se puede hacer de manera coordinada. O sea, que se mantenga como una atribución del Procurador General, de la Procuradora General de la República, pero que se haga de manera coordinada y de forma colaborativa con la Administración Central. Roberto, para explicarle a la gente y le pongas ejemplo, esa parte de diseñar esa política de prevención del crimen, ¿de qué se trata? Por ejemplo, si vamos a hablar de la violencia contra la mujer, de la violencia contra la mujer, usted puede decir, bueno, la Procuraduría tiene que perseguir al tipo, porque no es un hombre, al tipejo que le dio golpe a la mujer. La Fiscalía Barrial, la Fiscalía de Protección a la Mujer, le cae atrás con una orden, se auxilia de la policía, que es auxiliar de la Procuraduría, para apresar al hombre. Porque hay una denuncia, me tengo el ojo bollado, todo bien. Ahora, ¿cómo seguimos aspirando a evitar que llegue un hombre a darle a una mujer? Bueno, hay que diseñar políticas de prevención para evitar eso, para ese crimen. Al final es un delito y un crimen. ¿Quiénes participan en eso? Eso no lo hace la procuradora ni el procurador. Participa el Ministerio de la Mujer, participa el Ministerio de la Juventud, participa el Ministerio de Deporte, participa CONANI, una serie de instituciones que pueden de manera transversal tratar ese tema de prevención sin que sea una responsabilidad del procurador o la procuradora. ¿A eso te refieres?
Sí, correcto. Por ejemplo, una política de prevención e incluso de seguimiento para tratar a la víctima son las casas de acogida en el tema de violencia de género, ¿verdad? Pero si bien es cierto que eso es una responsabilidad de la Procuraduría, bien podría hacerse coordinada, de hecho se hace, ya has establecido algunos ejemplos, ¿verdad?, con otros órganos administrativos de la Administración Central, como es el Ministerio de la Mujer, y que no requiere de una reforma constitucional. De hecho, ya se hacen ese tipo de políticas preventivas de manera coordinada, por lo tanto no tendríamos que llegar a hacer una reforma. Y lo digo por lo problemático que es hacer una reforma constitucional. Es tratar de corregir una fiebre haciendo una cirugía de corazón abierto. O sea, es que es bastante complejo que se pueden colar muchos intereses políticos que podrían afectar la institucionalidad. Ahí en esa mecánica, prisiones, por ejemplo, que hoy está en la Procuraduría, ¿dónde caería? La tendría la Administración Central. Sería un órgano del Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo es precedido por el presidente, ¿verdad? Y se estructura en órganos, ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Ministerio. Entonces sería un órgano autónomo y descentralizado del Poder Ejecutivo, que se encargaría pues directamente. O sea, es como que hoy, por ejemplo, existen las direcciones de desarrollo barrial o desarrollo provincial, que está dentro del organigrama del Poder Ejecutivo. Es sumarle una dirección más, la Dirección Nacional de nuevo modelo penitenciario, por ejemplo, y eso va ahí y se presupuesta directo ahí. Y que no estaría entonces a cargo de la Procuraduría, porque la Procuraduría se limitaría a la persecución del crimen. Alguien cometió un delito y un delito que sea de trascendencia pública, ¿verdad? Y yo, en representación del pueblo, en representación del Estado, pues persigo a la persona que ha cometido esa conducta antijurídica. Entonces, lo que se propone es que la Procuraduría se enfoque en la persecución del crimen y que las políticas preventivas contra la criminalidad sean desarrolladas o estén a cargo directamente del Poder Ejecutivo. En el caso de Estados Unidos, para que la gente tenga una referencia, existe un fiscal general de la República, ¿no? Correcto. Que es más o menos lo que se busca a la par aquí. Del resto de las cosas, para que la gente lo vea, del tema de la prisión, del resto de las cosas, que no es la persecución per se del crimen, sino de la prevención, ¿quién se ocupa en Estados Unidos? Lo hace la Administración Central. La fiscalía, el fiscal solamente se encarga de la persecución del crimen. De la persecución, perfecto. Bien, entonces, visto eso, ya sabemos, tenemos una idea de lo que quieren separar, dónde la quieren poner, etcétera, etcétera. Bien, el tema de la escogencia de ya coincido con Roberto, no sé si desde el punto, bueno, Roberto es abogado, no sé si desde el punto de vista administrativo, esas funciones que hoy tiene la Procuraduría pueden pasar administrativamente a otras instancias del Ejecutivo sin que, porque la Constitución lo dice, se crea la Procuraduría General de la República que tiene estas funciones, incluyendo el tema de la prevención si no lo va a hacer la Procuraduría, no puede figurar en la Constitución. Claro, lo que sí podría hacerse, no puede delegarlo evidentemente porque sería en contra de las disposiciones constitucionales, pero sí podría ejercer esas funciones en base al principio de coordinación, que es un principio que regula todas las actuaciones de los órganos administrativos. O sea, básicamente lo que puede decir la Procuraduría es, mira, yo tengo estas competencias, pero la voy a ejercer de manera coordinada con la Administración Central para que sea también la Administración Central quien determine cuáles son las políticas, o formule o tenga cierta influencia en la formulación de las políticas contra la criminalidad. Por ejemplo, y eso no requiere una reforma. Una reforma a la Constitución.